Vidas transformadas. Que transforman vidas. Gente real. Que cuenta su historia para ti. Bienvenidos como siempre en una cita más de Vidas Transformadas que transforman vidas. Historias de carne y hueso que te acompañan en este día de manera especial. Nos unimos, enviamos bendiciones desde luego a toda la Unión Americana, especialmente a nuestros familiares, amigos, a todos nuestros radioescuchas aquí en San Diego, en California, hasta Los Ángeles. Hoy estamos celebrando la independencia de los Estados Unidos, así que muchas bendiciones a un país como siempre tan llenos de buenas personas, de buenos hermanos y hermanas, y sobre todo un país que tiene muchos desafíos, pero que también tenemos que orar al Creador por él y por esa nación que también ha dado tanto, sobre todo a muchas de nuestras familias, y sobre todo pedir las bendiciones abundantes en medio de todos los desafíos que puedan tener. Al final de cuentas no solo somos vecinos, somos hermanos y oramos mutuamente en este día, que se le esté pasando de lo mejor a quienes van en camino de regreso en estas horas de la tarde. Gracias por sintonizarnos. Y bueno, hoy les voy a presentar el testimonio del actor y productor colombiano Marino Restrepo. Él abandonó durante 33 años su fe católica y toda relación con Dios. En su adolescencia empezó a contactar con religiones paganas y todo tipo de ocultismo. En 1985 firma un contrato de artista exclusivo con Sony Music. La fama y el éxito son el centro de su vida, con materiales de su propia autoría y también publicados de manera general en las redes sociales. Vamos a escuchar en estas 2 horas de transmisión la vida de Mariano Restrepo. Él nació en una pequeña ciudad de cultivadores de café ubicada en las montañas de los Andes de Colombia, en el seno de una familia de tradiciones católicas, y fue educado con estos valores. Vamos a ver esta primera parte del testimonio, drama, gozo, vidas transformadas de Mariano Restrepo. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con todos ustedes, y también quiero darle las gracias a María Visión por el apoyo y la confianza que me ha tenido, y también quiero participarles a ustedes la amistad que tengo con María Visión, y la razón por la cual estoy aquí esta noche es para demostrar mi amor, mi cariño por esta obra de María Visión, y también sé que ustedes están aquí conscientes de que esta noche se las estamos dedicando a María Visión para honrarla y para apoyarla, y que esta obra continúe y que el Señor la bendiga por muchísimos años, porque realmente este apostolado es muy importante. Antes de comenzar este testimonio, yo le voy a pedir al Espíritu Santo que nos dé su santa palabra para que vivamos este momento de testimonio en el espíritu de la palabra de Dios. Y les voy a leer a ustedes de el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 15, y dice así: promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis, porque permanece a vuestro lado y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, yo volveré a vosotros. Todavía un poco más, y el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Ese día conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y yo mismo me manifestaré a él. Palabra de Dios. Pues esta noche comparto con ustedes este testimonio, no porque la intención mía sea venir a hablar de mí, porque si viniera a hablar de mí tendría que contarles lo malo que yo he sido, pero vengo a glorificar a Dios, vengo a darle gracias por lo que ha hecho en mi vida, lo que está haciendo en mi vida, y sé que
cada uno de ustedes podría estar aquí en este momento dando un testimonio de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Solo que esta noche es mi turno. Así que le pido al Espíritu Santo que me ilumine para hacerle justicia en las cosas que está haciendo conmigo. Yo nací en Colombia, en las montañas de los Andes, en una población pequeña, tradicionalmente de cultivadores de café. Y soy el número 6 de 10 hijos. Nací en una familia católica y crecí con todas las tradiciones y enseñanzas de la iglesia. Podría decir que tuve una infancia muy feliz en el campo y cuando tenía 14 años de edad me enviaron a la capital de Colombia, Bogotá, a terminar mis estudios secundarios. Y estos eran los años 60. Ustedes saben que en los años 60 la humanidad vivió lo que podríamos llamar una revolución cultural que termina siendo, en términos espirituales, desde la fe, como un descalabro de la moral, de los valores, de los principios, porque es la entrada triunfal de muchos males, como el establecimiento del divorcio, la legalización del aborto, el incremento del feminismo, los movimientos del homosexualismo, el lesbianismo, la invasión del orientalismo al cristianismo de Occidente, todos los ismos uno tras otro que llevan al abismo. Y esto influyó muchísimo en mi vida porque a esto se le sumó toda la fuerza que hubo para imponer todo lo que estaba en la oscuridad, como la adivinación, las numerologías, las astrologías y todo lo que conocemos como la nueva era, que se estableció como una moda, y muy pronto dejé de creer que Jesús era Dios, perdí todo el respeto por la Iglesia Católica y me convertí prácticamente como en un pagano en todo lo que estaba practicando. Cuando tenía 19 años contraje matrimonio en Bogotá y me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí estudié en la Universidad de Hamburgo Bellas Artes y me formé como actor y compositor musical. Nacieron mis dos hijos en Hamburgo, que hoy tienen 39 y 37 años. Y después de un poco más de 6 años allá, me trasladé a California, a Los Ángeles, y ahí vivo desde el año 75. Me dediqué al mundo del espectáculo, trabajando como actor en cine, televisión. En el año 85 me firmaron como artista exclusivo de Sony Music de Nueva York, que en esa época se conocía como CBS Records. Y viajé por el mundo haciendo conciertos, produciendo música, y continué en ese mundo del espectáculo por muchísimos años, y también en un mundo esotérico, mágico, ocultista, centrado en el dinero, la fama, el placer. Había perdido completamente el norte de Dios. La única persona que me recordaba de Dios era mi madre, que me visitaba en California, venía desde Colombia una vez al año, más o menos, y siempre me decía: no me impresiona ni tu dinero ni tus éxitos, me preocupa tu alma. Si te mueres viviendo la vida que estás viviendo, te vas a condenar. Y eso me sonaba hasta el fondo de mi ser, pero yo nunca le obedecí. Además me burlaba de su religión y del Dios que ella adoraba, porque decía que eran falsos, porque no existía ni el infierno ni el pecado. Yo había llegado al extremo que prácticamente perseguí a los cristianos y me burlaba de la iglesia. Una de mis obras más famosas fue una obra de teatro que ridiculizaba la existencia del infierno y del pecado. Y en el año 97 todo cambió en mi vida, porque fui a Colombia durante la Navidad. Esa Navidad era una Navidad muy triste en mi familia, porque durante los 4 años anteriores a esa Navidad habían fallecido 5 seres queridos uno tras otro. Primero murió mi esposa de cáncer, unos pocos meses después muere mi hermano menor en un accidente en un bote en las Bahamas. Él competía con veleros y se estrelló en el mar. Luego muere mi padre a una edad avanzada. Unos pocos meses después se suicida un hermano mío en Bogotá, y 3 meses después muere mi madre. En esa Navidad quedábamos 4 hermanas y yo.
Mis hermanas eran católicas que practicaban su fe y no sabían cuán alejado me encontraba yo de Dios. La única que sabía era mi madre, pero ella había fallecido hacía un año. Después de mi conversión, mis hermanas me confiaron que cuando mi madre regresaba de visitarme en California, siempre les decía: oren mucho por su hermano. Pero ellas pensaban que era porque yo vivía en ese mundo de la farándula y que era como el medio loquito de la familia. Ellas nunca se imaginaron que yo hubiese dejado de creer que Jesús era Dios y todas las cosas que yo hice. Y una de mis hermanas estaba convencida que al paso que íbamos parecía ser que Dios nos iba a llevar a todos muy pronto, y pensó que era la próxima en morirse porque era la única que estaba enferma de nosotros 5, y nos pidió que la acompañáramos a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús. Esta es una tradición católica muy antigua y muy popular en Colombia. Yo la había practicado hasta los 14 años. En esa Navidad tenía 47 años. Hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica. Y como les conté, hasta había perseguido la iglesia. Pero fui solo para complacer a mis hermanas, especialmente la que decía que se iba a morir muy pronto. Y cuando llegamos a la iglesia, el sacerdote introdujo la novena diciendo: aquel que hace esta novena con devoción, con fe, el niño le dará una gracia. Y para mí la palabra gracia quería decir suerte, porque yo era como un pagano y no entendía la palabra gracia, pero sentí que de pronto podía sacarme algo de ahí, porque yo era un oportunista, un hombre materialista, y le pregunté a la hermana que estaba al lado mío en la iglesia: ¿y qué tan poderoso es este niño? Pero cuando yo me refería al niño Jesús, no me estaba refiriendo a Dios, porque yo no creía que Jesús era Dios. Yo creía que Dios era una energía cósmica, una fuerza universal, un nirvana, que es el cielo de los hindúes, y quién sabe cuántas otras cosas. Yo estaba tan perdido que hasta en la reencarnación creía. Y mi hermana me dio toda clase de testimonios de los prodigios que el niño hacía, especialmente en la Navidad. Entonces, claro, se me abrió toda clase de ambiciones y pensé mentalmente qué iba a hacer con esta oportunidad, y le pedí al niño que cambiara mi vida. No sabía que estaba hablando verdaderamente con Dios. Esta novena comienza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre. Yo fui todos los días a hacer la novena y obviamente se imaginarán lo que yo le pedí al niño de cambio de vida. Eran cosas materiales, cosas del mundo. Pero el Señor, como ustedes muy bien saben, cambió mi vida a su manera. Dios se prende de cualquier oportunidad que tenga para rescatar un pecador perdido como estaba yo. Y la novena termina el 24 a medianoche en la misa que conocemos como misa de gallo. El 25 me fui al pueblo donde nací, que queda en las montañas a 1 hora de distancia de la ciudad donde viven mis hermanas, donde yo hice la novena. Y pasé ese día de Navidad, que era un domingo, bailando, tomando, nada que ver con Dios. A medianoche, ya muy cansado de la fiesta, me fui a dormir a una plantación de café en las afueras del pueblo que pertenecía a un tío mío. Iba conduciendo un jeep y cuando crucé la puerta de esa finca, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC de Colombia y me secuestraron para cobrarme una recompensa, para robarme. Me ataron mis manos atrás, me pusieron una capucha sobre mi cabeza, me ataron una soga a la cintura como las que utilizan para el ganado y me llevaron prisionero a la selva. Los campesinos que vieron el secuestro le avisaron a la policía y en esos días había un grupo del ejército vigilando actividades de guerrilla y tenían helicópteros y entonces comenzaron a buscarme con helicóptero y los guerrilleros se acosaban más
y yo los oía decir que tenían que internarme lo más que pudieran adentro de la selva antes del amanecer, porque con la luz del día el ejército tendría mucha visibilidad. Y así fue, me internaron muchísimo en la noche antes del amanecer, me encerraron en una cueva ya en la selva llena de murciélagos, y el piso lleno del excremento de los murciélagos, toda clase de bichos, de animales picándome, yo sin poder rascarme siquiera porque estaba amarrado, encapuchado, y ellos se escondieron afuera de la cueva entre el monte, y así pasaron 15 días, porque el ejército iba y venía buscándome todavía. A los 15 días dejaron de buscarme, me alimentaban una vez al día. En total estuve secuestrado 6 meses. Los primeros días, que fueron esos 15 días, los viví atado y encapuchado, y estos guerrilleros están acostumbrados a sobrevivir en la selva en emergencias, comiendo raíces silvestres, frutas silvestres y cualquier tipo de agua que encuentren, pero obviamente yo no estaba acostumbrado, y cada día me alimentaban una vez al día con eso, y estaba claro que estaba más desnutrido, desesperado, confundido, y solo quería morirme ya, porque esto era una situación espantosa. En el día 15 me sacaron de la cueva y me encontré rodeado de una cantidad enorme de guerrilleros, porque originalmente el plan de ellos era que estos 6 hombres me entregaran la misma noche del secuestro al grupo que se iba a encargar de esconderme en la selva hasta que yo pagara el dinero que me iban a quitar. Pero eso les salió mal por la acción del ejército, y ya cuando el ejército dejó de buscarme, aparecieron esos hombres y me sentenciaron. Me pidieron una suma de dinero enorme, me mostraron toda la información que tenían de mis hermanas, me explicaron que si no les pagaba ese dinero, las matarían, lo mismo si me escapaba. Y también que los 6 hombres que me habían llevado hasta la selva exigían que cuando yo pagara la recompensa me tenían que matar, porque les había visto sus rostros, y ellos eran guerrilleros urbanos, o sea que viven en las ciudades. En esa época la guerrilla tenía todavía mucha fuerza. Hoy en día, gracias a Dios, hace poco mataron la cabeza de esa guerrilla. Y bueno, el caso es que me sentencian a muerte, me explican que esa noche la debo pasar en la cueva y el día siguiente me van a trasladar a otro lugar. Me ataron de nuevo, me encapucharon, me lanzaron a la cueva, y cuando yo caí en esa cueva, esa fue la noche en que yo viví una experiencia mística con Dios que duró toda la noche entera. Si yo viviera 100 años más, no alcanzaría a contarles a ustedes ni lo mínimo. Yo he escrito 8 libros, tengo cerca de 800 temas místicos, todos dentro de la doctrina de nuestra fe, y ni siquiera he tocado la superficie. Lo que yo les voy a contar de este momento en adelante es una experiencia sobrenatural. Y saben ustedes que una experiencia sobrenatural no se puede narrar en un lenguaje. Por eso lo que ustedes van a oír es una vaga idea de lo que yo viví, porque estaba fuera del tiempo y del espacio. Es lo que vivimos nosotros cuando nos morimos. ¿Por qué viví yo esta experiencia? Yo no lo sé, porque el Señor no me lo reveló. Lo único que les advierto es esto: si hay alguna persona en este mundo que sea indigna de hablar de Dios, soy yo, porque yo viví en pecado mortal por 33 años, me burlé de Dios, perseguí los cristianos, hice de la iglesia lo que ustedes quieran, nada bueno, y además construí mi propio reino. Esta noche estoy aquí únicamente por la misericordia de Dios, porque debía estar condenado. Los guerrilleros seguramente me hubiesen matado y me hubiese ido directo al infierno. Esa es la realidad. O sea que es por eso les dije que vine aquí a glorificar a Dios, porque es un milagro que yo esté con ustedes. ¿Por qué razón pasé todo esto? Pues no lo sé, pero el Señor hace cosas que para nosotros son totalmente absurdas.
Yo estoy en esa cueva destruido como ser humano. Todo el edificio de vanidad, de pretensión, de orgullo en que yo me edifiqué toda mi vida, esa autosuficiencia, se derrumbó y estaba en manos de unos criminales aterradores que iban a terminar mi vida en la selva, me iban a enterrar en la selva. Es así como hemos escuchado esta primera parte del testimonio de carne y hueso, de vidas transformadas de Mariano Restrepo, quien hoy le hemos dedicado de manera especial esta cita, como siempre. Y bueno, él ya nos ha compartido parte de lo que ha sido su vida, y durante más de 20 años Mariano estuvo vinculado al medio artístico como actor, productor, escritor de libretos, compositor, y durante 33 años permaneció totalmente alejado del Señor, pero Él lo ha buscado. Jesús me ha buscado, lo hemos escuchado en este testimonio, y bueno, el secuestro, una experiencia que verdaderamente le abrió el corazón y el camino hacia Dios. De pronto su vida tuvo un cambio drástico debido al trascendente acontecimiento que lo marcara para siempre. La vida no puede ser igual, puede ser diferente, como siempre lo hablamos aquí, en una cita más de Vidas Transformadas. Sería en 1997, en una Navidad, al entrar a una finca de uno de sus familiares para pasar la noche, fue sorprendido por un grupo de hombres guerrilleros de la FARC, quien lo secuestraron junto con su sobrino. De esta manera se da inicio a una experiencia difícil, ardua, dolorosa, pero al mismo tiempo allí donde no había esa esperanza humana, allí donde no había ese sentido que llenara el corazón, allí se encendió la fe que durante 33 años había estado no muerta, dormida. Así son las vidas transformadas, que transforman vidas, y es lo que hoy hemos compartido. No se mueva, vaya por su cafecito en esta tarde, si está celebrando, si nos está siguiendo. Estamos compartiendo el testimonio de Mariano Restrepo, una vida en la cual Dios le buscó y él se dejó encontrar por aquel que solo puede encender la fe y la esperanza. Si estás pasando un mal momento, no sufras cuando otros gozan. Vamos a una pausa, regresamos. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Continuamos con más, estamos aquí en una cita más de Vidas Transformadas que transforman vidas. Y bueno, estamos presentándoles en este día el testimonio de una vida transformada, como es la de Mariano Restrepo. Él es colombiano, es el sexto de una familia de 10 hijos, y a la edad de 14 años se trasladó a Bogotá, capital de Colombia, en donde terminó su educación secundaria. Antes de cumplir los 20 años de edad, contrajo matrimonio en Bogotá y posteriormente se radica en la ciudad de Hamburgo, en Hamburgo, Alemania, donde estudió artes y composición musical en la Universidad de Hamburgo. Después de vivir durante 6 años en esa ciudad, en la cual nacen sus 2 hijos, viajó hacia los Estados Unidos para radicarse inicialmente o para ya estar viviendo en New York y posteriormente en Los Ángeles, en donde se vinculó con la industria del entretenimiento. Hacia 1985 firmó con una compañía importante de música como artista exclusivo, produce proyectos musicales e inicia numerosas giras de promoción durante más de 20 años. Sí, así era la vida de Mariano Restrepo, quien hoy nos comparte este testimonio de vida, un testimonio que nos hace también revisar nuestra vida, nuestra historia. En Vidas Transformadas decimos que la vida es una cátedra que no cambia de página si no hemos superado
la lección que nos ha puesto, que nosotros hemos decidido muchas veces, y si no hay superación de esa página, no da vuelta, no pasa a la siguiente. Así es la vida de Vidas Transformadas, nos repite 1001 veces las mismas lecciones hasta que las superemos. No porque Dios ponga pruebas, sino porque nos ha creado libres, y es lo que compartimos hoy, aquí, con el testimonio de Marino Restrepo. Continuamos. Enterrar en la selva, nadie me iba a encontrar. Me iban a robar todo mi dinero y seguramente que el Dios más grande que yo tenía era el dinero. Y ese Dios se derrumbó y no me iba a salvar mi vida. Así se derrumbaron todos los dioses que yo adoraba, falsos. Y en ese momento, cuando estaba convertido en cenizas, en escombros, es cuando Dios entra en mi vida. La primera parte que les voy a contar lo podríamos llamar una iluminación de mi conciencia, porque reviví toda mi vida desde la infancia hasta esa edad de 47 años que tenía esa noche. Al principio yo pensé que estaba alucinando porque estaba seguro que tenía fiebre por las picaduras de todos esos animales que me habían picado por 15 días y estaba seguro que estaba viendo cosas. Luego pensé que me estaba enloqueciendo, después que me estaba muriendo, y luego dejé ya de pensar porque esta experiencia era mucho más grande que yo. Lo que sucede es que estando en ese estado de desesperación, sentenciado a muerte sin esperanza de salir de ese secuestro, comencé a verme a los 3 años de edad en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo. Estaba en un triciclo con un palo en la mano, paseándome por los jardines, golpeando las plantas y dañando las flores. Y escuchaba una empleada que me decía que no lo hiciera. Y al mismo tiempo estaba perfectamente despierto y consciente en esa cueva, viviendo esas dos realidades paralelamente. ¿Se podrán imaginar ustedes algo más extraño que eso? Yo entré en un estado de pánico increíble y el primer instinto fue salir corriendo de la cueva. Pero yo sabía que si hacía eso, los guerrilleros me matarían pensando que me voy a escapar. Entonces no me podía mover y continué reviviendo mi vida. Cuando estaba reviviendo mi edad de 11, 12, 13, 14 años, comencé a vivir un dolor increíblemente profundo, pero no era un dolor físico, era un dolor espiritual, era el dolor de mis pecados. Y como yo les conté al principio, yo era un hombre que no creía en el pecado, pero ahí estaba yo sintiendo el dolor de todas las cosas malas que yo estaba haciendo a esas edades. Y entre más edad, más se complicaba mi vida en el pecado. Y no solamente estaba viendo o reviviendo las cosas malas que hice, también las cosas buenas. Pero las cosas buenas pasaban sin dolor y las cosas malas se detenían como si nunca fueran a pasar. Y yo tenía que sufrirlas una por una, no había nada que pudiera hacer. Yo creo que yo reviví toda mi vida. Como les conté, tenía 47 años. Durante esta primera experiencia, que la llamaría una iluminación de mi conciencia, tenía extrañamente como un equilibrio por el hecho de que estaba despierto y consciente en esa cueva. Eso me daba como un pie en la realidad. Pero ahora, de repente, eso se desaparece. Ya no estoy consciente en la cueva, sino que quedo completamente del lado sobrenatural y aparezco boca abajo contra la hierba en lo que termina siendo una montaña altísima y aparezco en un estado increíblemente perfecto de silencio, un silencio que yo nunca había experimentado en mi vida, ni me lo había soñado. Era un estado perfecto de gozo, de paz, de libertad, pero libertad no solamente de la guerrilla, sino libertad de este mundo, finalmente libre. Y de pronto comencé a descubrir muy lejos en la distancia, al frente mío,
comencé a descubrir otra montaña mucho más alta, y sobre esa montaña se aparece la ciudad más extraordinariamente preciosa de luz. Y a pesar de la distancia tan enorme, yo podía ver la ciudad por dentro y por fuera. Por mucho que yo he tratado de explicar o de poner en palabras lo que yo viví de esa ciudad, nunca he podido, porque lo mejor que les pudiera explicar sería decirles que está años luz adelante de nuestro entendimiento. Sin embargo, durante toda mi experiencia mística, yo estaba en un estado perfecto de entendimiento. Todo lo entendía. El conocimiento que tenía era profundísimo. Yo sabía de que mi alma tenía que haber llegado a esa ciudad de luz, pero no había alcanzado. Y en ese momento, cuando yo me doy cuenta de esto, comienzo a escuchar la voz del Señor que me habla, la voz de Dios. Su voz tan inmensa, que parecía venir de todo el universo entero, como si saliera de adentro de mí. Y era una voz llena de amor, de compasión, de misericordia. Una voz que solo me quería fundir en ese amor. Y yo no la resistía, me quemaba. Solo quería que se callara, que no me hablara. Y me desesperaba. Y lo rechacé. Cuando yo rechacé la voz del Señor, me di cuenta de algo muy difícil. Toda mi vida que yo viví lejos de Dios, yo estuve convencido que era buenísima persona, porque yo pertenecía a muchísimas instituciones de caridad. Todos los años con mis colegas actores y músicos y gente de la industria ahí en Los Ángeles, recolectábamos muchísimo dinero para los pobres y siempre ayudaba a la gente que me pedía ayuda. Eso me hacía creer que yo era bueno, pero al mismo tiempo vivía en una vida decadente y de pecado terrible. Y durante mi iluminación de conciencia me había dado cuenta que yo nunca había amado a nadie. Yo era la persona más egocéntrica que ustedes se pueden imaginar. Había creado un reino en el cual yo gobernaba. La humanidad eran mis servidores. Y cuando yo encontré ese amor de Dios que me habló, no lo resistí, porque no tenía ni una gota de ese amor en mí y me quemaba. Hay muchas personas que tienen mucha dificultad creyendo o entendiendo cómo es posible que Dios rechace un alma y se vaya al abismo eterno. Pues no es que Dios rechace un alma, es que el alma rechaza a Dios, porque creció sin amor, sin el amor de Dios, y por lo tanto no resiste a Dios. Es tan sencillo como eso. Ustedes les puedo poner un ejemplo muy humano, pero es paralelo. Ustedes lo pueden aumentar en años luz, pero es igual. Un niño, cuando todavía no ha salido totalmente de su estado de inocencia, pero ya comienza a hacer cosas malas, cuando comete algo bien malo, tiene una dificultad enorme de encontrarse con los ojos de su papá o de su mamá, de la autoridad que tiene inmediata. Mucha dificultad. Quisiera morirse, quisiera que la tierra se lo tragara por lo que hizo. Eso es un ejemplo pequeñito de lo que es un alma en presencia de Dios, que ha hecho todo el mal posible, que ha estado separado de Dios toda la vida y se encuentra con la verdad. Pues yo rechacé al Señor, Él se silenció y todo se desapareció. Porque descubro también algo muy radical. No existen sino dos territorios: el territorio de la luz y el territorio de las tinieblas. Podríamos llamarlo el bien y el mal, el pecado y la gracia, Dios y Satanás, como lo quieran llamar. No hay nada en la mitad, no hay una zona gris. Eso no existe. Usted o le pertenece a Dios o le pertenece. Por eso, cuando a usted le digan, Él es medio bueno, tengan la seguridad de que es malo. Ahí no hay de dónde sacarle cosas buenas al que es medio bueno. Por eso, cuando yo lo rechazo a Él, todo se desaparece, yo quedo en las tinieblas completas y yo sé dónde estoy, pero no quiero enfrentarme a eso,
porque por 33 años yo negué que el infierno existía. Y yo sabía en ese momento que estaba flotando encima del infierno. Y esta noche, en presencia de todos ustedes, en el nombre de Cristo, yo testifico con mi vida de que el infierno existe. No porque yo lo haya leído en un libro, porque cuando yo era un muchacho joven, me lo enseñaron en el catecismo de la iglesia y me burlé. No porque me lo hayan revelado ningún ser humano, porque cuando a mí me contaron de la existencia del infierno en el colegio, en mi familia, en la iglesia, también me burlé por toda mi vida. Pero esta noche yo ya no me estoy burlando y les va a sonar muy extraño lo que les voy a decir, pero es la verdad. Yo conozco el infierno porque yo he estado ahí. ¿Por qué razón? Yo no lo sé y ya les conté que a mí no me lo reveló el Señor. Pero podrían imaginarse también, de paso, que yo no tengo palabras para explicar eso porque es imposible de describir lo que yo viví en ese estado de condenación eterna. Les puedo contar esto. Yo me encuentro flotando en un abismo de tinieblas porque había rechazado el amor, había rechazado la luz. Y al principio yo veía como un océano de niebla espesa y yo estaba flotando encima y comencé a hundirme en lo que parecía ser un océano de niebla. Cuando estaba dentro me di cuenta que no era ninguna niebla, sino que cada partícula de eso que parecía niebla era un alma maldita, un ser humano demonizado, un alma condenada, que habían sido seres humanos como nosotros, y en la superficie algunos tenían todavía rasgos de ser humano, pero estaban totalmente deformadas por el pecado, y yo estaba en un estado tan perfecto de conocimiento que entendía todas las deformaciones que tenían y sabía exactamente qué pecados habían causado cuáles deformaciones, inclusive las combinaciones de pecados que producían unas deformaciones específicas. Esas almas están llenas de desesperación, de odio, de ira, y quieren gritar eso, pero todo lo que les sale son sonidos de animal como de bestia, y eso las enfurece mucho más, porque perdieron su voz. Cuando nosotros entramos en esta transición que conocemos como la muerte, que en realidad es el principio de la vida, si es que la vivimos con Dios, si entramos a la salvación eterna, aunque sea en el estado más bajito del purgatorio, el alma tiene voz todavía. Es más, si nosotros pudiéramos escuchar la voz de un alma del purgatorio, quedaríamos en éxtasis de lo hermosas que son, porque entre más amor de Dios, más alta la frecuencia de la voz. Nuestra voz es espíritu y refleja lo que lleva el corazón. Por ejemplo, una madre sabe perfectamente cuando un niño le miente por el tono de la voz, y la voz nuestra refleja el corazón. Entonces las almas condenadas lo primero que pierden es la voz. Si un ángel se apareciera acá y nos hablara, seguramente que moriríamos porque no resistiríamos la frecuencia perfecta del amor de un ser celestial. Por eso es que todo el que tiene una experiencia mística la tiene en un estado de éxtasis. Hay muy pocos casos en que se ha hablado directamente cara a cara con un ángel, como la anunciación de la Santísima Virgen María. Y habrán casos como Abraham, que habló con 3 ángeles que representan la Santísima Trinidad. Seguramente que él estaba en un éxtasis. Tobías viajó con San Rafael Arcángel mucho tiempo y regresó, y el arcángel le reveló a él y a su padre que cuando a él lo veían comer, no estaba comiendo. Por lo tanto, él los tenía en un éxtasis cuando estaban en presencia de él, porque lo veían comer y él no comía, así que ellos no estaban en un estado natural. Pero lo que yo les quiero explicar es que esos estados de amor tan increíbles que representa la salvación eterna se reflejan en la misma voz.
Cuando yo miraba más profundamente en el abismo, veía que había niveles incontables de condenación, dependiendo del pecado por donde habían caído las almas. Más profundo en el abismo, mucho más profundo, se complicaba todo mucho más. Yo podía sentir que había como un palpitar que venía de abajo a abajo, y cuando esto palpitaba, todas las almas que se atravesaban como con una furia infernal que atravesaba cada alma, y de acuerdo al nivel en que se había condenado, era la intensidad de ese palpitar que venía del fondo, y podía apreciar que había niveles de jerarquías demoníacas, y esas jerarquías demoníacas estaban formadas por espíritus que nunca habían sido seres humanos, que conocemos como ángeles caídos, y cada jerarquía gobierna un territorio diferente de pecado, y las almas que cayeron, cada una son esclavas de diferentes jerarquías dependiendo de los pecados por donde cayeron, son esclavas eternamente. Pues yo pudiera hablarles del infierno sin terminar por muchísimo tiempo, pudiera escribir una enciclopedia de no sé cuántos tomos de una sola alma, hablando de la economía del alma entre la gracia y el pecado. Pero el Señor me habló de nuevo. Cuando Él me habló, yo aparecí en la montaña donde yo lo había rechazado, y estaba otra vez boca abajo contra la hierba, escuchándolo. Me habló tanto que no terminaría nunca de contarles. Entre las cosas que me contó, que les puedo compartir a ustedes en este corto tiempo, esta noche, me hablaba de la humanidad, y me decía que nosotros estamos al final del final del final de los últimos tiempos. Pero con esto no pretendo venir aquí a darles un mensaje milenarista de los últimos tiempos, porque lejos estoy yo de venir aquí a ser un profeta del terror. Si algo vengo a compartir con ustedes es un mensaje de esperanza, porque es la misericordia de Dios que no quiere que ninguno nos condenemos. Para muestra un botón. Así de que el Señor me habla de ese final, pero no me habla en términos humanos. Por eso Él no me quiso decir que el mundo se acababa en enero, porque si ustedes quieren conocer un profeta falso, alguien que venga a darles una fecha del final de los tiempos. ¿Cuánta gente hay embebida hoy en todas estas fábulas del final del mundo en el 2012, basados en astrologías aborígenes y en numerologías aborígenes y en supersticiones esotéricas y en toda clase de conceptos metafísicos que son de la oscuridad, y quién sabe cuántas otras asunciones o revelaciones falsas, algunas que pretenden ser a través inclusive de la Virgen María? Pero les aseguro que si nosotros como católicos... Bueno, escuchar a Marino Restrepo de verdad se queda uno así, por eso no se vaya, no se mueva. Estamos en Koinonia Radio, para quien nos acaba de sintonizar. Estamos en Vidas Transformadas que Transforman Vidas, escuchando el testimonio de Marino Restrepo, un colombiano que incluso verdaderamente nos podríamos quedar con cada parte que nos ha ido comentando de su testimonio. Pero yo les comparto que él, mientras vivió en Bogotá durante su vida de adolescente, empezó a alejarse de su fe católica, involucrándose con religiones y cultos paganos, como hemos escuchado parte ya de su testimonio, y toda clase de ciencias ocultas y esotéricas, practicando incluso la astrología, utilizando cristales, velas, aromaterapia, floraterapia, lecturas de cartas, técnicas del tai chi, no sé cómo se diga, ciencias de control mental y en general en toda clase de supersticiones y psicología moderna. Esas son las dramas, son las realidades, las neblinas de una vida transformada que en un momento es tocada por Dios. Pero lo más fascinante de estas vidas transformadas, porque de ninguna manera pueden ser solo ejemplos, sino aquí compartimos experiencias de vida, no decimos, no, debemos ser como él o debemos ser como ella en todos los testimonios que semana a semana tenemos, sino un impulso, aprender a leer esa vida transformada
que Jesús va realizando en nosotros. Por eso vamos a una pausa. Gracias por tu apoyo, gracias a ti por tu voto de confianza. Seguimos presentándote testimonios que valen la pena. Si tú estás interesado, llámanos, comunícate con nosotros y podemos también visitarte a través de la producción de Koinonia Radio para que nos cuentes tu historia, esa historia de vida que puedes compartir con otros. Una manera de evangelizar hoy, ser testigos de nuestra propia vida. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Estamos de regreso en Vidas Transformadas que transforman vidas. Para todos los que nos acaban de sintonizar, es la 800 AM Koinonia Radio, de la radio de la Arquidiócesis de Tijuana, levantando la voz para evangelizar. Gracias por estar con nosotros. Enviamos cordiales saludos hoy a todos los que celebran la independencia de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros, que se le esté pasando de lo mejor en esta tarde. También pues ya con este calorcito del verano, pero sobre todo el calor de la fe, que es importante y que transforma vidas, esas historias de carne y hueso que le contamos aquí. Y precisamente estos dos segmentos pasados hemos seguido la vida, el testimonio de Marino Restrepo. Quizá usted ha escuchado algo, ha tenido incluso hemos tenido también la oportunidad de que esté en Tijuana en algunos momentos, ha dado su testimonio en esta frontera. Pero les comparto que la vida de Marino Restrepo estaba centrada, dice, lo hemos escuchado y lo seguirá seguramente compartiendo más adelante, en el dinero, la fama y totalmente entregada al placer. De pronto su vida tuvo un cambio drástico debido a un trascendente acontecimiento que ya lo mencionamos, que va a ser precisamente el punto clave. No quiere decir que nos pasen cosas de este tipo, cosas terribles, para poder transformar nuestra vida. Creo que al contrario, la transformación de la vida no es el acontecimiento que sucedió drástico, sino lo que viene después. Una prueba, una situación, una enfermedad, un accidente, una realidad que zarandea nuestra vida, no es punto de llegada, es punto de partida. Recordemos a San Pablo cuando cae de aquel caballo. No era el punto de llegada, era el punto de partida para un corazón transformado, para una vida transformada, como la que hoy nos está compartiendo Mariano Restrepo. Continuamos con más aquí en Vidas Transformadas. Sigamos escuchando este testimonio. Clamamos obedecerle a lo que Dios nos ha revelado en nuestro Señor Jesucristo. No podemos olvidarnos que Jesús nos dijo que nadie sabía ni el día ni la hora, sino el Padre Celestial. Por lo tanto, todo eso es falso. Pero sí estamos al final del final del final del final. ¿Cuánto tiempo es eso? Nadie lo sabe. Pero el diablo está furioso porque su tiempo se termina ya. Y el Señor dice que el diablo ha diseñado el mundo más hiperactivo, el mundo más materialista que nos podamos imaginar en toda la historia de la humanidad, porque nosotros estamos viviendo una situación en la cual estamos ocupados casi 24 horas al día. Él nos quiere tener ocupados para que no pensemos en el sentido eterno de nuestra vida. Y dice, como está tan desesperado y él es un jugador, tiene todas las cartas sobre la mesa. Y al mismo tiempo tiene todos los juguetes afuera, porque nos quiere tener más entretenidos cada vez. El mundo nunca antes había sido más seductor, más encantador que el mundo que tenemos hoy, y dice el Señor que se va a volver aún más encantador y más seductor, porque estamos al puro final, y Él nos quiere entretener en una forma que perdamos la gracia que tenemos en este corto tiempo de vida. Y me explica
que nosotros somos creados de la nada en el vientre de nuestra madre. Ahí comienza nuestra vida, pero quedamos instantáneamente colocados en la eternidad, a pesar de que no contemplamos eso por el estado de mortalidad en que nos encontramos. Pero en realidad estamos colocados en la eternidad. Y todo lo que hacemos refleja consecuencias eternas en nuestra vida. Por eso es que la vida temporal define el alma eternamente. Y dice, así como un bebé está en el vientre de la madre y está en un estado de gestación que dura 9 meses. Ustedes saben que una madre buena y responsable ora a Dios para que el bebé no sea prematuro, para que no nazca a los 7 meses, a los 6, 5 meses. Van a ser desnutridos, van a ser en peligro. De la misma manera dice el Señor, cuando Él nos crea de la nada en el vientre de nuestra madre, cada alma tiene un periodo de gestación y solo Dios sabe cuánto es ese periodo. Todos nosotros nacemos con un tiempo exacto para vivir en la carne, y ese tiempo exacto es el tiempo que solo Dios sabe, y por eso dice la palabra que el Señor llega como un ladrón en la mitad de la noche, y debemos estar siempre preparados para encontrarnos con Él. El diablo sabe que nuestra vida en la carne es muy corta y que nosotros debemos estar preparados para alimentar el alma durante este periodo de gestación, porque al final de esta vida el alma nacerá a la plenitud del espíritu, o sea, del mundo espiritual. Cuando un alma no se ha alimentado con el amor de Dios, como me pasó a mí, el alma nace paralítica, desnutrida. Es como si una madre que esté embarazada abusa a su bebé, alimentándose mal, quién sabe haciendo qué cosas horribles, fumando, tomando, trasnochando, abusándose su salud, y el niño puede nacer muy mal de salud, si no es que se muere. Por eso el alma es como si nosotros estuviésemos embarazados de un alma, y es un bebé que tenemos que cuidar, porque al final de esta vida ese bebé debe tener salud. Entonces, ¿dónde está el juego del diablo? Asegurarse que esa alma no tenga salud al terminar esta vida. ¿Y cómo hace eso? Vendiéndonos la vida temporal como nuestra prioridad, y nos quita la prioridad en la vida eterna. Entonces nos vende el mundo material. La gran mayoría de los seres humanos que conocemos están totalmente seducidos por la vida temporal. Es más, la misma religión, el diablo la convierte en un medio para proteger la vida temporal. Si usted entrevista a católicos que rezan mucho, que son aparentemente como muy santos en su vida de oración, y les pregunta, cuénteme, ¿qué porcentaje de sus oraciones las hace usted para que Dios le dé la salvación eterna, lo lleve al cielo, lo haga santo? ¿Qué porcentaje de sus oraciones? A ver, ¿y qué porcentaje de sus oraciones son para que le arregle la salud, su matrimonio, para que le convierta a sus hijos o sus papás, o para que le dé dinero, o para que le solucione sus cosas temporales, o para que le abra las puertas de su vida temporal? ¿Cuál será el porcentaje? Yo les aseguro que estamos tan mal y el demonio nos ha ganado tanto territorio que la misma religión la tiene pervertida y la tiene convertida en una religión terrenal, no es una religión espiritual. Y por eso estamos como estamos, por eso tenemos los problemas que tenemos con el clero en muchas áreas, porque el clero viene de las familias, y las familias están desnutridas espiritualmente, y ese es el tipo de clero que están produciendo. Así como hay sacerdotes muy santos, que Dios los bendiga porque esa es nuestra esperanza, así también hay unos que son una vergüenza para la iglesia, pero no es culpa de una sola persona, es culpa de toda una sociedad, porque nos hemos alejado de Dios y nos hemos vuelto gente totalmente del mundo. Así de que el demonio es experto en vendernos eso, para robarnos la vida espiritual, y des en cuenta que hasta la religión la ha desnutrido. Por eso, si usted quiere hacerse un examen de conciencia esta noche, piense de sus oraciones que usted hace con tanto fervor, cuántas de esas oraciones son tan solo para su vida terrenal y cuántas de ellas son para la vida eterna.
para lo más importante, para que se den cuenta que tienen las prioridades al revés. Y por esa razón no tenemos espiritualidad, sino religión nada más. Somos gente comúnmente religiosos. Oramos a veces mucho y a veces parecemos ser muy obedientes a la ley de la iglesia, porque pensamos que por la ley nos vamos a salvar. Pero no es así. Sobre esta religión tenemos que construir una espiritualidad. Entonces el Señor me llamó en mi iglesia católica y me dijo: la salvación es para toda la humanidad entera. No hay excepción de personas en ninguna posibilidad en Dios, en las manos de Dios. Él creó todo ser humano para salvarlo. Pero el juicio nuestro será ante nuestro Señor Jesucristo. Toda la humanidad entera, sin excepción, comparecerá instantáneamente en el momento de la muerte ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Un indígena nació igual que todos nosotros, con el conocimiento infuso en el corazón de la conducta del bien y del mal. Si ese indígena vive de acuerdo al amor que tiene infuso en su corazón, al morir y encontrarse con Jesús, instantáneamente lo reconoce como su Señor, porque toda la vida le dio el señorío al amor, y en el amor el Señor lo rescatará. Por eso San Juan de la Cruz dice que al final todos seremos juzgados en el amor, pero al que más se le da, más se le exige. Y el Señor me dijo: la Iglesia Católica es la Iglesia del Señor, la única Iglesia, continuación del judaísmo. Y esto produce grandes reacciones en el mundo religioso, pero es la verdad. Pero eso no quiere decir que nosotros somos mejores que nadie. Al contrario, nosotros somos responsables de todas las almas, de toda la humanidad entera. Un ejemplo: el Ejército de México está encargado de la seguridad de esta nación y los protege de los malhechores, y es el ejército. Pero los soldados de ese ejército no son más privilegiados o tienen más derecho que el resto de los ciudadanos mexicanos. No, son mexicanos como todos los demás, pero son responsables de la seguridad de la nación. De la misma forma, nosotros como católicos no somos nada diferente al resto de la humanidad, pero somos los guardianes de las almas de toda la humanidad. Nosotros somos la seguridad contra el diablo para el resto de la humanidad. ¿Y por qué? Porque nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Eso es lo que somos nosotros. Si no fuera por la Eucaristía, este mundo se hubiese desboronado ya hace mucho tiempo. Y el Señor me dice: como somos instrumentos eucarísticos de reparación, tenemos que subsistir en los sacramentos. El diablo me robó la Iglesia Católica a los 14 años, porque me robó el sacramento de la confesión. Yo rehusé confesarme con otro ser humano que consideraba que podía ser un peor ser humano que yo, más pecador, el sacerdote. Y dije: no necesito intermediarios para llegar a Dios. Y renuncié al sacramento de la confesión. Y el diablo muy pronto me endureció el corazón, me llenó de orgullo, que es el mismo pecado, y me separó completamente de la iglesia. Y me dice: Señor, como yo fui creado con sus manos para ser un instrumento eucarístico, no puedo subsistir sin la reconciliación. Y la reconciliación tiene que ser por intermedio del sacerdote. Y me mostró cómo Jesús mismo instituyó el sacramento cuando resucitó y le dio poder a los apóstoles de perdonar pecados o retenerlos, al intermediario. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza débil que está manchada por el pecado original. Eso no quiere decir que somos malos, porque Dios nos creó buenos, pero estamos manchados. Siendo buenos, estamos manchados. Y esa mancha que tenemos del pecado original es una ley que hay en nosotros que nos inclina a hacer el mal que no queremos hacer, como dice San Pablo. Y por eso, a través del sacramento de la reconciliación, podemos humillarnos ante otra criatura humana, doblegar nuestro orgullo, pedirle perdón a Dios por intermedio de la iglesia, y así volvemos nuestro corazón otra vez dócil y lo preparamos para recibir la Eucaristía.
De lo contrario, no podremos servir eucarístico. Y dice, cuando nosotros venimos a comulgar a la iglesia, cuando venimos a misa y estamos en gracia de Dios, en el momento que recibimos la comunión, el Señor Jesús cristifica nuestra sangre y con esa sangre compra la salvación de un alma. Alguien se puede estar muriendo en pecado mortal en el momento que usted está comulgando y el Señor con esa sangre suya puede detener esa condenación y darle la oportunidad de salva, pero necesita de su sangre. Por eso le pedí a los apóstoles que no se durmieran en Getsemaní. Él estaba utilizando la presencia de esos apóstoles, utilizando esa sangre de ellos para pedirle más misericordia a Dios por las almas. Y entonces me dice el Señor, así como el mundo natural está sostenido en leyes ecológicas, por ejemplo, la capa ozono protege la Tierra de los rayos del sol y tantos otros elementos nos proveen con el equilibrio por el cual nosotros subsistimos como organismos celulares que somos. Pero cuando nos levantamos por la mañana, lejos estamos nosotros de estar conscientes de que esos elementos nos están dando la subsistencia natural. Usted cuando se levanta por la mañana piensa en la capa ozono, pues muy poco, ¿no? Y las abejas que son tan importantes que si se desaparecieran serían grandes problemas ecológicos, a veces hasta las matamos, uno ni se acuerda que son un equilibrio. De la misma manera, dice el Señor, perdón, en el mundo espiritual, un pakistaní se levanta en Pakistán, que es un musulmán, y no tiene ni idea que la comunión que yo recibí hoy en la iglesia le alimentó su alma, pero se la alimentó. Nosotros somos como la capa ozono en el espíritu del resto de la humanidad. Yo no les puedo ni contar el dolor que yo sentí cuando el Señor me mostró todo lo que yo dejé de hacer en 33 años que no comulgué y lo que hubiera podido hacer el Señor conmigo y las almas que se hubieran podido salvar. Si yo me hubiese muerto y el Señor me hubiera dado la oportunidad de purgar esto, seguramente hubiera pasado en el purgatorio siglos, porque el alma no hubiera podido reconciliarse por mucho tiempo de ver lo que hice y haber rechazado la misión para la cual yo nací. El diablo conoce quiénes somos nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Para el diablo, la pesadilla más grande de su vida es la Eucaristía. Y cuando nosotros nacemos como instrumento eucarístico, desde el vientre de la madre nos siembra una batalla espiritual para destruirnos. Obviamente que la batalla siempre se supera con Dios, pero es que el problema es que nosotros tenemos libre albedrío y depende de nosotros si le decimos sí o no al Señor. Yo le dije que no y viví casi toda mi vida con el no hasta que Él me rescató. Pues el Señor me habla muchísimas cosas con referencia a la Eucaristía y a todos los sacramentos. Para pasar rápidamente por acá les digo que me dice el Señor que todo pecado mortal tiene como guardián un ángel caído. Y solo la iglesia tiene el poder de desatarnos de esos espíritus del mal con los cuales nos asociamos en el pecado. Porque Dios le dio la llave del cielo a Pedro y le dio el poder para atar y desatar. Y el poder a los apóstoles de perdonar o retener pecados. Entonces Satanás solo le obedece a la iglesia. Miren que el golpe más duro que el diablo le ha dado al cristianismo, según me dice el Señor, que es uno de los primeros golpes específicos de la nueva era contra el cristianismo, es el protestantismo. Todos estos grupos que se conocen hoy, que ya no se llaman protestantes sino cristianos, todos esos grupos separados de la iglesia madre, perdieron lo más importante que es la Eucaristía. Si todos esos cristianos comulgaran hoy, les aseguro que el aborto sería mínimo, que no tuviéramos esos movimientos de homosexualismo, lesbianismo, bestialismo y todos esos ismos que están reinando entre nosotros. El diablo hizo eso a propósito, preparando estos tiempos, y fue consecuencia de la misma iglesia, del mismo pecado de la iglesia. Y no es que ellos sean inferiores a nosotros o que ellos no tengan los mismos derechos que tenemos nosotros, porque son tan cristianos como nosotros, pero el diablo
diablo le robó los sacramentos y por eso no tienen todas las armas que necesitamos tener hoy los cristianos para defender la humanidad entera del demonio que tiene tanta fuerza por el materialismo en que vivimos. Ahora, hay que entender que el Señor me muestra a mí que el demonio no tiene poder, está completamente derrotado en Jesucristo, pero nosotros somos los que le damos poder al demonio. Cada que hay un aborto, le damos sangre al demonio y por lo tanto las huestes del mal tienen más fuerza sobre nosotros por cada niño que asesinan. Por eso hay tanto crimen en la tierra, porque le estamos dando mucha sangre a los demonios y están gordísimos, están inmensos los demonios por la sangre de los niños inocentes. El Señor me colocó en un estado de purgatorio, en un lago con el agua hasta la cintura. Al frente de ese lago había una roca preciosa. Bueno, la verdad, continuamos aquí pues sorprendidos y al mismo tiempo a veces nos llega ese mensaje y creo que esta es parte de vidas transformadas que transforman vidas, gente de carne y hueso que cuenta su historia y que además pues detrás de estas historias hay muchas más, porque si de verdad compartiéramos nuestra historia de fe sería una de las mejores maneras de dar testimonio y evangelizar, compartiendo la vida diaria de esa mamá que va, lleva a sus hijos, que estás en casa. Tu propia historia es importante. A veces decimos, ay, mira, lee este libro que está interesantísimo. No digo que no, es buenísima la lectura y alimentar la cultura, pero a veces tenemos empolvado el libro de nuestra vida, de mirar y de repasar esas páginas que nos han enseñado lo que es la vida transformada, una vida que tiene tantos colores, tantos matices. Y bueno, fue el acontecimiento de Mariano Restrepo, el secuestro que tuvo diversos episodios, como nos lo fue compartiendo, pero lo más importante de esas etapas de vida de Marino es el encuentro que tiene con el Señor en el momento en que uno a veces piensa que estamos destruidos, vencidos, condenados a muerte por sus captores, como él mismo dice, y sin ninguna esperanza. Es ahí con el hombre que a veces no tiene ya ese sentido de vivir, es donde entra el resucitado, donde entra aquel que nos busca y que nos ama profundamente. Ahí en el hombre atado, escondido en nuestros propios miedos, en nuestras tristezas, donde Él entra para dar vida y vida en abundancia. Es así como hemos estado compartiendo la vida de Marino Restrepo, una experiencia verdaderamente mística de iluminación de su conciencia, reviviendo todos sus pecados y dándole un conocimiento profundo de su responsabilidad ante Dios y ante nuestra vida terrena. Vamos a una pausa, no se vayan, estamos en Vidas Transformadas. Hacemos una pausa en Vidas Transformadas. Gente de carne y hueso, con rostro e historias que inspiran y salen del anonimato. Regresamos. Continuamos en Vidas Transformadas. Lecciones que se tejen en el día a día con dramas y gozos que encienden la fe. Y bueno, estamos llegando a la última parte de esta transmisión en este día especial para cada uno de ustedes y está celebrando, festejando, vienen ya también las graduaciones a todos los niños o adolescentes, jóvenes que ya están de vacaciones, que nos están escuchando. Gracias por todos sus saludos, especialmente a todos nuestros hermanos de diferentes partes de San Diego, Chulavista, Chansay, San Isidro, National City, también de Florido, en el Mariano Matamoros, nos envían saludos, también nos están sintonizando
en Guadalajara, a través del internet de nuestra página tjcatólico.com. Y bueno, les enviamos cordiales saludos a todos ustedes. Nos dicen que ya habían escuchado sobre Marino Restrepo y que es fascinante su testimonio. Otros también opinan que de verdad a veces nos hundimos en una experiencia o en una prueba que estemos pasando, y que hay quienes han vivido mucho más situaciones difíciles y ahí han aprovechado para encontrar esa experiencia de Dios que ha marcado su vida, y que lo bueno es que continúan, porque lo importante no es empezar, como se dijo hace un momento, sino continuar en ese camino. Bueno, Marino Restrepo cambió totalmente su vida se transformó, se la entregó al Señor y ahora se dedica como misionero al servicio del Señor y de la Iglesia Católica a propagar la palabra de Dios y su experiencia por todo el mundo. Entre tanto, ha fundado una misión desde la Arquidiócesis de Bogotá, Colombia, bajo el nombre de Fundación Peregrinos del Amor, aprobada en dicha arquidiócesis bajo el decreto 086 de junio del 2011. Marino Restrepo ha recorrido en el curso de 13 años más de 101 países en los 5 continentes. Sigamos escuchando esta última parte de Marino Restrepo. La distancia entre la roca y el lago podía ser fácilmente la distancia entre la tierra y el sol, pero yo podía ver la roca perfectamente y sabía que en esa roca estaba Jesús, pero yo sabía que nunca lo iba a poder ver por el estado de pecado en que me encontraba, y traté de escaparme en el agua. Cuando traté de escaparme en el agua me di cuenta que estaba parado en medio de todos mis pecados de 33 años, y mis pecados eran espíritus del mal, y mi alma los conocía uno por uno, y la razón por la cual todos estaban activos en mi vida y yo a ellos es porque llevaba 33 años sin confesarme. Si yo hubiese estado confesado, hubiese terminado en un estado purgatorial por alguna razón, esos espíritus no hubiesen estado en el lago, pero ahí estaban, y cuando yo miraba uno de ellos podía ver el momento en que había sido tentado, el momento en que yo había consentido, aceptado esa tentación, la consecuencia total de mi pecado, cómo había afectado toda mi familia, generaciones por venir, había disminuido las bendiciones de toda la iglesia, afectado almas en el purgatorio. Si nosotros nos imagináramos el dolor que viven las almas del purgatorio, oraríamos por ellas todos los días. Pero quiero advertirles algo: las almas del purgatorio están años luz adelante de nosotros. Ellas no quisieran regresar acá. Es como yo querer regresar al vientre de mi madre. Ya salí de ahí. Las almas también salieron de acá a la plenitud del mundo espiritual, solo que no están en la plenitud de la gloria de Dios. Y cada alma está en un diferente nivel de purgatorio, porque ese no es un estado material, y que cada una está resolviendo todo lo que dejaron sin resolver durante la vida terrenal, de los momentos que vivieron sin el amor de Dios. Esos son como parches, como oscuridad del alma que tiene que llenar de luz con el amor de Dios, y que ya no puede hacer nada porque no tiene la carne. Pero al mismo tiempo esas almas se salvaron y están como en el atrio del cielo, preparándose para entrar a las bodas con el Cordero, y ellas están llenando de amor todas las áreas de desamor, que son las áreas de pecado, las áreas alejadas de Dios. El Señor me dio la fuerza para mirar esa roca. Ya les conté la distancia que había tan enorme entre la roca y yo. Cuando yo miré la roca, quedé enceguecido por la luz que irradiaba esa roca. Y nunca me imaginé que en esa luz esplendorosa pudiera ver al Señor, aunque yo sabía que toda esa luz era Jesús. Sin embargo, el Señor comenzó a aparecérseme, y lo primero que vi fueron sus manos abiertas, así. Y yo ya localicé al Señor en la luz, pero solo le veía sus manos, y sentía que Él me estaba invitando a entrar, pero yo estaba totalmente paralizado en ese lago, y no me podía mover hacia el Señor, ni siquiera una pulgada. Y el Señor me habló desde la luz y me dijo: la puerta está abierta, te estoy invitando a entrar, pero no puedes porque estás paralizado,
estás vacío de mi amor, nunca has amado con mi amor, y te voy a enseñar a confiar en mi misericordia. Y me dio una lección extraordinaria del amor, y me dijo, Dios es amor, y Él nos ha creado con amor. El único alimento posible del alma es el amor de Dios. Y de la única manera que el amor de Dios fluye en el alma, a través del alma, es con el amor incondicional que le damos al prójimo. Este es el único alimento del alma. Por eso piensa en esto. Si usted se muriera esta noche, ¿cuánto cree que avanzaría hacia el Señor? Tan solo avanzaría tanto como haya amado incondicionalmente. Por eso, si usted tiene en su corazón esta noche una sola persona que no ha perdonado, nunca entrará al santuario del Señor, porque el que no perdona no será perdonado. Esa es una ley que nadie puede cambiar. No hay excusa para no perdonar, porque nosotros fuimos creados con amor y nos da vida, y el que no perdona no ama. Quiere decir que se separa de su esencia de vida, se separa del amor de Dios, queda en las tinieblas, igual que un pescado que se sale del agua. Ya no tiene el oxígeno del agua que lo sustenta y no puede sobrevivir en la playa. Eso es lo que sucede con un ser que no ama. Y por eso yo estaba paralizado, porque no tenía nada del amor de Dios. Yo les pongo un ejemplo como el que les puse de la religión y de las oraciones. Otro ejemplo. Les voy a hacer un examen de cuánto ama usted con el amor de Dios. Si las únicas personas que usted verdaderamente ama son sus seres queridos, sus amigos, sus benefactores, y el resto de la humanidad pasa como el ganado por el frente de su vida, usted todavía ni conoce a Dios, ni ha empezado a amar, porque es muy fácil amar a aquellos que están inmediatamente en nuestro territorio, en el territorio sanguíneo y en el territorio de nuestras necesidades y de nuestros beneficios. Eso es muy fácil, hasta los criminales hacen eso. Pero atrévase a amar a los desconocidos, a los extraños, a sus enemigos, a los que lo odian a usted. Atrévase a amarlos. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor solo se descubre cuando duele amar, cuando es difícil de amar, cuando no tiene sentido amar. Ese es el verdadero amor. Entonces examínese, párese en una esquina y vea toda la gente que pasa rápidamente en vehículos, que camina por el lado suyo, y piense, yo tengo algo de amor por esta gente, me interesan a mí, me importan sus vidas. Antes de acostarme, muchas veces la gente tiene hasta televisión en el cuarto, católicos, y están viendo noticias antes de acostarse, porque quieren saber qué hicieron los japoneses hoy. Nubes y nubes de almas que van lentamente ascendiendo hacia la luz, porque todavía no aprendieron a amar, y la lección de esta vida, que es el principio de una jornada eterna que nunca terminará, esa lección es el amor. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros incondicionalmente. Entonces, ¿cuánta salud tiene su alma esta noche? Tan solo cuanto usted está amando a toda la humanidad entera. Piensa en eso. Parece muy difícil, pero es que esa es la lección. ¿Acaso hay gente que no se mata años enteros tratando de lograr una profesión? Yo me gasté noches enteras y esfuerzos y dinero de mis padres y de todo el mundo para graduarme en una universidad. ¿Y cuántas cosas hice para hacer dinero? Los esfuerzos más increíbles. Y son cosas temporales que no nos vamos a llevar con nosotros. Y con tanto esfuerzo que hacemos, ¿cuánto esfuerzo estamos haciendo para ganarnos la corona eterna, la salvación eterna, no temporal? Ningún esfuerzo, casi nadie lo hace. Por eso el Señor quiere que nos despertemos. Eso es lo que Él quiere, que nos demos cuenta quiénes somos nosotros y que esta vida se va a terminar en cualquier instante. Yo no desearía a ninguno de ustedes que tuvieran que quedarse flotando por acá, aprendiendo las lecciones que tenían que haberse aprendido ahora.
y piensen en la gracia de Dios tan grande. Dios es tan misericordioso que así como nos ha creado en un instante, nos puede transformar en un instante. Usted puede cambiar su vida esta misma noche en un instante. Existe el libro de la vida. En el libro del Apocalipsis a San Juan se le revela el libro de la vida. O sea, cada uno de nosotros tenemos ese libro donde está cada página, que es cada día de nuestra vida, con todas sus acciones. Pues nosotros podemos todavía, ahora que estamos viviendo en la gracia, volver a escribir esas páginas. Todavía tenemos tiempo. Así es la misericordia. Especialmente nosotros que tenemos este sacramento de la reconciliación. El Señor nos vuelve a ser nuevos. ¿Se pueden imaginar algo más grande que eso? Pero qué desperdicio en el que andamos. Y el Señor me permitió mirar en sus ojos. Y cuando miré en sus ojos, vi un océano infinito de pureza. Y cuando lo observé bien, vi que estaba formado por incontables billones de espíritus de Dios. Y esos espíritus habían sido seres humanos como nosotros, pero estaban en la gloria del Señor. Si yo les dijera que todos eran hermosos y jóvenes, pues no alcanzaría a hacer justicia a lo que vi, porque nadie lo puede describir. Eso está millones de años luz adelante de nuestro entendimiento. Solo les digo, si pudieran ver una gotica de lo que nos espera en Jesucristo, a los que le obedecen, al final de esta vida pasarían su vida de rodillas. Yo nunca volví a ser la misma persona desde que vi al Señor. Esto transformó mi vida para siempre. Hasta la luz del sol me parece un bombillo ordinario. Hasta el pasto que yo antes me deslumbraba con los colores de la naturaleza, hasta esos colores me parecen desteñidos después de todo lo que yo vi. Así es que el Señor me da un regalo muy grande al final de esta visión, porque me trae a la Santísima Virgen María, que la encuentro en sus ojos. Ya les conté la distancia tan enorme que había entre Él y yo, pero yo podía ver todo lo que Él me mostraba. Y cuando apareció la Santísima Virgen, yo no sabía que tenía una madre en el cielo, porque desde muy joven me fui de la iglesia y nunca le puse cuidado a lo que era María. Y ella me apareció como mi madre, pero yo no podía resistir su mirada porque ella estaba parada en la autoridad más increíblemente gigantesca de pureza y de humildad. Y eso era exactamente lo que yo no tenía, ni una gota de pureza, ni una gota de humildad. Y no resistí su mirada y miré hacia el agua del lago donde yo estaba, donde estaban parados todos mis pecados, todos los espíritus del mal. Pues el agua se está moviendo y dentro del agua me aparece el rostro de la Santísima Virgen y me habla y me dice: yo soy tu madre, nunca te he dejado y nunca te abandonaré. Y me muestra con su brazo, sin mirar los espíritus del mal, me los muestra y dice: esos no eres tú, esos son el pecado, tú eres el pecador y el Señor ama al pecador arrepentido. Jesús te quiere salvar. Y me decía: repite conmigo que tú confías en su misericordia. Y cada que yo repetía con ella, se desaparecían espíritus del mal del lago. Era como una liberación, casi como un exorcismo que me estaba haciendo la Santísima Madre. Y aparezco en su vientre como un bebé, conectado a ella por un cordón umbilical espiritual. Y todo lo que fluía de mí hacia el Señor, fluía por el vientre de ella. Y lo que venía del cielo hacia mí, fluía por el vientre de ella. Y a través de ella vi maravillas de la iglesia, el poder de la sangre de los mártires, cómo fluye del costado de Jesús en la cruz hasta que Jesús regrese, y la sangre con que se pavimenta todo el camino para las almas que van siendo creadas por Dios para que conozcan a Dios, es la sangre que entregamos nosotros para que otros conozcan al Señor, la sangre de los mártires, los que verdaderamente viven para Dios. Así de que esta noche, aquí estamos todos nosotros, viviendo lo que estamos viviendo, gracias a la sangre de los mártires, si no, no estaríamos acá. Y la Virgen me mostró lo importante que son las tradiciones sagradas de la iglesia,
cómo es de importante la sana doctrina, la obediencia a la jerarquía eclesiástica, la obediencia al Santo Padre. Y me dijo, en estos tiempos que estamos viviendo, una de las señales más importantes que debemos tener para saber con quién estamos hablando dentro de nuestra Iglesia Católica es lo siguiente: aunque sea el miembro y la jerarquía del clero más alta, aunque sea una persona súper docta, preparada del clero, de los laicos o de la vida religiosa, que no esté en obediencia con el Santo Padre, la Virgen María dice, no les toque ni la ropa, porque el que no está en obediencia está en desobediencia. Y no hay sino dos ejércitos: el ejército de Dios, que es el ejército de la obediencia, y el ejército del diablo, que es el ejército de la desobediencia. Entonces, si ustedes encuentran un sacerdote, cualquier jerarca de la iglesia, un laico muy importante, lleno de títulos y lleno de toda clase de dones y unciones, pero no está en obediencia a la jerarquía de la iglesia, ese no es de la luz, es de la oscuridad. Y en estos tiempos que estamos viviendo, con más razón debemos ponerle cuidado a esto, dice la Virgen María. Entonces, el Señor me envió de regreso a mi cuerpo. Y yo tenía convulsiones como si hubiese entrado a una cárcel que era mi carne, pero no una cárcel, sino que la diferencia entre lo que yo acababa de vivir y regresar a esta realidad terrible. Yo sabía que había estado toda la noche en esa experiencia, como 8 o 9 horas por lo menos, y después me sacaron los guerrilleros de la cueva y viví 5 meses y medio más secuestrado después de esta visión con Dios. Todos los días del secuestro le imploraba al Señor que no me dejara morir sin confesarme. Viví muchas torturas psicológicas y físicas. Yo nunca hablo del secuestro en esos particulares porque se lo ofrecía al Señor en reparación por mis pecados. A los 6 meses ocurrió un milagro extraordinario y los guerrilleros, sin ninguna explicación, me llevaron a una carretera en la selva y me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás. La más larga de mi vida, porque yo estaba sentenciado a muerte y estaba seguro que me iban a matar. Pero caminé por mucho rato y ahí me dejaron libre. Pasó por el frente mío un autobús viejo, de esos que andan por la selva, porque era una carretera destapada, y paró unos metros adelante de mí. Yo estaba seguro que habían parado a recogerme y corrí hacia el autobús. Cuando se abrió la puerta, salió una mujer guerrillera que se internó en la selva. Y yo traté de subirme y me cerraron la puerta en la cara porque yo tenía un aspecto terrible. Tenía la barba hasta el pecho, la misma ropa deshecha que no me había cambiado en 6 meses, parecía como un esqueleto, tenía un aspecto horrible. Y claro, tenían miedo de mí en el autobús, pero yo me forcé mi entrada y me llevaron de regreso a lo que podíamos llamar la civilización, donde me dejaron, mis hermanas me recogieron y cuando me recuperé físicamente un poco, me fui a confesar a un monasterio de franciscanos ahí en la ciudad de mis hermanas en Colombia. Y ya se podrán imaginar mi confesión. Después regresé a California y lo primero que hice fue regresar a la Iglesia Católica. Cuando yo comencé a leer el catecismo, no se pueden imaginar la dicha que yo tenía al leer todo lo que el Señor me había enseñado de lo que era su iglesia. Y sabía que estaba en su casa. Y después, cuando comencé a leer las Escrituras, con más razón estaba feliz porque estaba confirmando toda mi experiencia mística con detalles, que estaba todo revelado aquí en las Escrituras. Y yo me enloquecí de amor por la iglesia, pero viví en silencio. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra transmisión. De verdad, haber sido testigo, radioescuchas a cada uno de ustedes que seguimos paso a paso en estos 4 segmentos la vida de Mariano Restrepo. De verdad es no solamente nos impulsa, es un ejemplo, es un testimonio nada más en medio de las fragilidades y de los gozos que cada uno de nosotros vivimos de una vida de un laico
laico, él no es sacerdote, es un laico que venía del ambiente de los medios de comunicación, de ser actor, de todo eso que él mismo nos ha contado, que lo hemos escuchado a través de los medios católicos también, como es María Visión, que ha tenido a bien pues tener estos medios que son y que están públicamente en las redes sociales para que nosotros los podamos encontrar y también fortalecer nuestros testimonios de vida. Y este testimonio que hemos escuchado definitivamente que nos alienta, nos da esa fortaleza a cada uno de nosotros en este fin de semana y en nuestra vida diaria. Sobre todo con estos testimonios de vida, también nosotros comprendemos que cada uno llevamos una historia de vida, esa historia de salvación que Jesús ha ido fraguando en nosotros, en lo que hacemos, en lo que vivimos, desde ahí donde estamos, en lo que cada uno de nosotros realiza. Ahí está esa luz, esa llama que siempre Jesús quiere encender en nosotros. Este ha sido Vidas Transformadas, que transforman vidas, y bueno, nos ha dejado no solo un mensaje, nos ha compartido su testimonio de vida, nos ha compartido las realidades en las cuales esos espirales lo fueron envolviendo a Marino Restrepo, y además también nos ha compartido cómo ha caminado y cómo sigue siendo un desafío y una lucha la vida de la fe, la vida en Jesús el Señor. Bendiciones, una excelente tarde. Vidas transformadas, que transforman vidas. Deseamos conocer tu historia, porque todos llevamos un superhéroe dentro del corazón. Llámanos al 608-3652. La producción de Vidas Transformadas puede visitarte en tu casa. Hey, ¿ya sabes qué vas a hacer en tus vacaciones? Pues ir a la playa. ¿Y luego? Estar con los amigos. Ajá. Conseguirme un trabajo. Oye, ¿y con tu vida? ¿Eh? Ven y sígueme, no mires atrás. Preseminario 2015. Haz lío, sé sacerdote. Del 20 al 24 de julio. Seminario Menor de Tijuana. Mayores informes, comunicarse al teléfono 684-2822. Facebook Seminario Tijuana. Preseminario 2015. Haz lío, sé sacerdote. Ven y sígueme, no mires atrás. Que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.